Hola a todos, les voy a hacer un primer tutorial breve para un primer pantallazo de los primeros temas que vamos a ver. Eh, en principio, en la primera unidad, que es la economía como ciencia, lo que se trata de ver son finalmente dos características: la parte lógica de la economía y la parte histórica. En los textos abundan mucho más, no vamos a ver todos, la parte histórica. Rosa Luxemburgo no la ha enviado, en realidad quería dar uno solo de estos autores que ven la parte histórica de la economía, y no encontré todavía el cual usar. Siempre usaba el de Rosa Luxemburgo, pero normalmente venía en papel y estoy tratando de buscar en formato blando para enviárselos. En lugar de ello, envié un texto de Pacinetti que me parece bastante completo. Cuando pueda le voy a mandar una guía de preguntas sobre ese texto, que habla un poco de la evolución de la economía, cómo ha cambiado la teoría económica en 1870. Se podría poner un punto clave de origen de una de las ramas de la economía que hoy día es mayoritaria, que se llama neoclásica o marginalista, y que nace en 1870 como respuesta o como evolución o como crítica a los planteos clásicos. Por lo tanto, ya le estoy diciendo que hay dos planteos en economía: clásico y marginalista. Recién no a finales, 1960 del siglo XX, un autor, Piero Raffa, muestra que no hay una continuidad entre estas dos teorías, que se llaman clásico y neoclásico, sino que hay una fuerte ruptura y por lo tanto representan dos teorías distintas de la economía. La clásica, ahora un ratito lo vamos a ver en un PowerPoint, un primer pantallazo, es lo que nos va a llevar a nosotros gran parte del curso cuando vamos a ver teoría de los precios. Vamos a ver también la parte neoclásica, pero como la parte neoclásica está en todos los manuales, ustedes cualquier manual de economía van a tener solo una versión, que es la neoclásica o la marginalista, y no la clásica. Acá vamos a hacer un fuerte impulso distinto. Vamos a ver los clásicos, porque con ello nos va a permitir entender, en la visión de la cátedra, la mía propia, una visión más científica de la realidad económica, en tanto que la parte marginalista deja de lado aspectos de la política, aspectos de lo social, aspectos de la historia. Por eso, en las definiciones que les di, les mandé la de Pacinetti, pero también le mandé la definición de Mochoni Becker, que es un típico manual común, podía haber mandado cualquiera, con su definición de economía. En general, solo atiene a cierta visión lógica sin una correlación histórica. No hay un tema empírico metido como sí en los clásicos. La teoría igualmente es distinta. La teoría clásica y marginalista difieren fundamentalmente por la distribución del ingreso. Es cuánto ganan las clases sociales que trabajan en la economía, que participan de la producción de la economía. Cuánto ganan los salarios, cuánto ganan las ganancias, cuánto tienen las rentas del rentista, que es un propietario, por ejemplo, de las tierras. Esa división, como si fuese una torta que podríamos dividirlo en pedazos, en porciones, cuánto es de cada uno, cuánto va a ganar cada uno, como clases sociales, ¿no? Como grupo de personas. Eso es una determinación en los clásicos que viene de afuera de la economía, viene de la política, por decirlo rápido. ¿Qué es la política? Bueno, los sindicatos, la puja distributiva, el negociar a ver cuánto voy a ganar. Las paritarias, por ejemplo, es un resultado institucional de esa puja civilizada, pero en principio lo podemos ver con Adam Smith, lo vamos a ver en el capítulo 8, donde muestra que hay una fuerte oposición de intereses cuando se trata de dividir la torta. Lo que se produjo en el año, cómo va a ser dividido. Esta es una explicación más racional de un proceso que se da el día a día
y se va dando en pujas que pueden devenir, por ejemplo, en fuertes procesos inflacionarios, como tenemos en Argentina. Se deben necesariamente a esa puja distributiva. Las inflaciones, desde un punto de vista clásico, vamos a tener en cuenta que es, no en el siglo XIX, pero ahora sí hay moneda fiduciaria, es decir, moneda que es creada, los sistemas económicos no son convertibles, como acá había convertibilidad en los 90, no son más convertibles, es decir, hay posibilidad de devaluación. Si hay devaluaciones, hay modificaciones en la distribución, por ejemplo. Y ahí, ¿qué pasa? Como se devaluó el año pasado, suben los precios, porque suben los costos de las mercancías que son producidas. Y al subir los precios, bueno, el salario cae, el salario real cae. El salario puede responder después para tratar de subir el salario nominal para volver a estar igual que antes. Y así. En ese proceso vuelve a alimentarse el proceso de suba de costos, porque el salario es un costo para la empresa privada, y lo pasa a precios. Y esa rueda sigue. Y ese es el proceso inflacionario, que es explicado sin ningún lugar de duda, no es multicausal, como se suele decir en los medios, sino que es por costos. Suben los costos, necesariamente tienen que subir los precios. Y esos costos están impulsados por intereses opuestos en ganar una parte más de esa torta, o como se llama en la economía clásica, el excedente. Lo vamos a ver con los fisiócratas en la segunda unidad. Bueno, dos visiones. Una visión marginalista, como decía, surge en 1870, es dominante hasta el día de hoy, con sus variantes, porque en 1930 tenemos una gran crisis donde aparece Keynes, que es el último que vamos a ver de los autores a fin de este curso, que es muy importante porque nos permite unificar con los clásicos una parte que en los clásicos no estaba, o no estaba muy desarrollada, o estaba dado por descarte, que es cómo se crece. Entonces nos va a dar el principio de demanda efectiva. Se crece por demanda. La demanda se aumenta, permite que la oferta produzca. Nadie, por decirlo rápidamente, invierte si no espera ganar. Y si espera ganar, ¿en dónde lo ve? Y que se están vendiendo más las cosas, entonces hay que invertir. No es por oferta, no es que el tipo invierte porque se siente ganador, o invierte porque tiene confianza. La confianza siempre es un resultado posterior. Decir que alguien invirtió por confianza es una tontería, pero se suele escuchar estas tonterías en la televisión, por eso lo aclaro. Es como ese chiste de Gila que decía, ¿cómo se dan cuenta ustedes que una tortuga es macho o hembra? Pues sencillo, le haces cosquillas y si se pone contento es macho y si se pone contenta es hembra. Esa respuesta, ese chiste tautológico, no te dan ninguna nueva información. Es lo mismo. Si yo digo que alguien invirtió por confianza, no me da ninguna información, porque la confianza viene después. Nadie invierte por confianza. ¿Se acuerdan con Macri, que hablaba de lluvia de inversiones? Y se basaba en que la confianza que él iba a dar como presidente iba a hacer que todos inviertan. Bueno, ahí lo ven. Nadie pone su plata sin saber que va a ganar algo vendiendo. Entonces, quiere decir que tiene que haber algo antes en el proceso para que haya una inversión. La inversión sería un resultado, no una causa. Tenemos que siempre buscar las causas. Entonces, las causas en esa demanda tendrían que ser alguien que pudiera inyectar esa demanda sin el problema de no ganar. Y eso en general está en manos del Estado. Entonces Keynes nos va a meter en ese tema, no solo el Estado, porque el Estado también está en los clásicos, en los mercantilistas, en todos, pero nos va a meter en el tema de la demanda efectiva, cómo es necesaria la demanda en el capitalismo para crecer. No solo para suavizar los ciclos económicos, inyectar cuando estamos bajos, sacar cuando estamos altos en el ciclo de crecimiento, sino también para crecer en el largo plazo. Es decir, más allá del ciclo, la pendiente, más achatada, más elevada, va a influir la demanda. Es decir, lo que estamos diciendo acá, que desde el punto de vista clásico keynesiano, nos da toda una visión de la economía opuesta causalmente a la visión marginalista. Se puede decir que la visión marginalista
es una versión donde automáticamente la economía tiende a estar, según su visión, en pleno empleo. O sea, no hay más lugar, todo se ocupa. Por lo tanto, suelen ver a la demanda no como factor de crecimiento, sino que está todo ocupado, lo único que puede afectar son los precios. Por eso suelen explicar la inflación no por costos y pelea distributiva, como dije recién, por los clásicos, sino suelen ver como que hay mucha demanda. Es como si fuese un gran remate donde hay mucha gente pidiendo por el único producto que hay, entonces el rematador sube el precio para quedarse con el que mejor paga. Así no funcionan los mercados. Así no funcionan los mercados porque en general las economías, como ustedes pueden ver en Pasinetti, normalmente tienen una capacidad de producción dada y la utilización de esa capacidad, como si fuera una taza, ¿sí? Una taza con líquido adentro, no está hasta el tope, está por abajo. Entonces uno puede intentar llenar esa taza y la taza, en la medida que contenga el líquido y no se desborde, está usando parte de sus paredes que ya estaban como posibilidad, como capacidad, para contener el líquido que sería la torta, el producto que va creciendo. Lo puede producir, ¿por qué? Porque hay una demanda. Si hay una demanda, es como que yo tirara exactamente así. Esta es la demanda, es una inyección, el líquido que va a caer es demanda. ¿Y qué es lo que produce esa demanda? Una mayor producción, en tanto no desborde. ¿Por qué? Porque la producción puede ser expresada por esa capacidad que es ociosa, que todavía hay lugar, para poder abarcar más demanda y producir la oferta que contemple esa demanda. Entonces, si no hay demanda, esta capacidad probablemente lo que haga es achicarse al nivel del agua que es más baja, o un poco más. Y si pongo más agua, lo que va a expresar esto es que va a haber inversiones que agranden la tasa. Y si no hay demanda, este líquido que estamos tirando, es como si fuera una taza de goma, la capacidad productiva. Entonces, de alguna manera, imagínense una, una, una taza que se va estirando cuando entra líquido, y si sacas líquido por un agujero abajo, se achica. Si la capacidad, que representaría la capacidad de oferta, sigue a la demanda. La demanda sería el líquido y la oferta se agranda o se achica. Normalmente los países van creciendo y hay momentos como este año que vamos a caer. Cuando cae el agua, o sea, cae la producción, productos por la pandemia, por un montón de temas, se contrae y muchas empresas cierran. Al cerrar empresas, reducen la capacidad productiva. Es como si la tasa esta se hubiera achicado. Bueno, Keynes nos da esta posibilidad de explicar el crecimiento de las cantidades. Hasta antes de llegar a Keynes vamos a estar hablando de la teoría de los precios. Y ahí vamos a enrolarnos en cómo surgió. No vamos a ver una historia, vamos a ver la lógica. Vamos a ver primero qué es la economía como ciencia, estos textos que estoy diciendo. Después vamos a pasar con los mercantilistas, que es previo que haya una teoría económica. Y luego arrancamos con los fisiócratas, que es la primera teoría clásica, la teoría clásica con su creación, cómo fue creada. Luego seguimos con otros autores clásicos como Smith, como David Ricardo, Marx. Y ahí paramos en el siglo XIX. Siempre todos estos autores lo estamos viendo desde el siglo XXI, que es el conocimiento que hay hoy, en caso yo se lo estoy dando. Los textos que ustedes van a ver son mercantilismo y fisiocracia, lo van a ver de un autor que se llama Rubin, que está ahí en el blog. Los textos Smith y Ricardo van a ver originales. Vamos a leer a Smith, vamos a leer a Ricardo. Es un extracto de Smith y de Ricardo. Pero van a leer originales. Vamos a leer Marx, parte, chico, no se puede leer todo. Y vamos a ver, en suma, la teoría de los precios, cómo fue evolucionando en Smith, Ricardo y Marx.
y partiendo de los fisiócratas. La idea es intentar encontrar cuál es la lógica de la teoría del excedente en estos autores, que vamos a ver que se meten por algún lugar, alguna teoría que es medir en valores en trabajo, que al día de hoy se sabe que no da buenos resultados para expresar una tendencia a la igualación de la tasa de ganancia, que es lo que supone la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay competencia, que es el supuesto que está en todas las teorías, en competencia, nadie puede poner el precio que quiera. Porque si no viene otro, con la misma técnica mía, los mismos costos, por tanto los mismos precios, si yo quiero poner más alto, vende todo el que vende más barato. Entonces yo voy a tener que adaptarme con la misma técnica a un precio similar. En competencia, esas rentas de monopolio o rentas de localización o rentas de algún tipo, yo saco una ventaja y puedo vender más caro porque acá no salen por la cuarentena y lo vendo dentro del edificio. Pongo un kiosco dentro del edificio, en mi casa. Y entonces le vendo yo los cigarrillos. Entonces le cobro más caro. Porque si no, tenés que salir de un kiosco que está más lejos, te puedes contagiar, etc. Rentas de lo que sea yo podría sacar simplemente por tener esa ventaja. Le alivias algo al tipo, no sale a la calle. ¿Sí? Inventé cualquier cosa. Bueno, la explicación de la renta la vamos a ver con Ricardo. Pero digo, si hay competencia, vamos a ver que aún en competencia puede haber formas de renta, en el caso de la tierra, por ejemplo, donde hay diferencias entre la tierra, entre calidades de maquinaria, podríamos hablar, calidades de tierra. Por otro lado, vamos a ver también entonces los problemas que tiene esa teoría. Más o menos yo les voy a traer el siglo XX de esa teoría. En caso de Piero Raffa, que es en 1960 hizo todo un desarrollo crítico y propositivo de la teoría clásica. Y por eso que le estamos dando tanto énfasis en ponerlo en igualdad de condiciones, porque no es cierto que no hay otra teoría, no es cierto que en economía se está todo de acuerdo, para nada, pero no es por la política. Hablo en términos teóricos. Hay dos teorías, la marginalista, que es dominante, y la clásica, que está olvidada, que algunos consideran que es una especie de versión previa y vieja de la neoclásica. La clásica no tiene nada que ver, es distinta y ofrece mejores resultados que la neoclásica. Mejores resultados en punto a explicar todos los casos que se pierde de ver de alguna manera. Como que la neoclásica deja todo mucho más armado y cerrado y se pierde casos que en la realidad ocurren. Y no las explica, no las ve. Entonces las cosas pasan y no las ve. Las explica de otra manera. Es un formato cerrado de la economía neoclásica. Es un esquema cerrado. Y matemáticamente podríamos decir la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas y cierra todo. Cantidades, precio, distribución. Todo endógeno, es decir, todo es un resultado. No hay nada que viene de afuera. En los clásicos, ya les dije, central, de afuera viene la distribución. Entonces, ¿qué explica lo clásico? Y te mete dentro de la sociología, te mete los politólogos, te mete todas las disciplinas que fueron surgiendo de lo que también se llamó economía política, a la economía clásica. La economía de Marx, la de Smith, la de Ricardo. Entonces te abarca otras cosas que pueden determinar implicancias sobre el sistema de precios. ¿De qué manera? Y implicancias sobre la distribución del ingreso. ¿Qué pasa con el salario? Ese es el punto central en toda la sociedad. Si crece, sí crece. Porque vamos a ver que cuando crece el salario, crece la porción de la torta que va asalariado y hay una reacción de las patronales para evitar eso. Y al revés, hay una oposición permanente, lo vamos a ver desde Smith ya. Pasemos a ver una cuestión que es el tema de, dado que estamos hablando de precios y cantidades, vamos a ver alguna cuestión sobre la importancia de la teoría. Yo estoy hablando acá de dos teorías. ¿Por qué es importante la teoría? Porque es la que nos da sentido a la discusión central en economía. Todo esto que le estoy diciendo de oposición es la discusión, además de ser teorías diferentes, la discusión sobre la causalidad entre variables. Está claro que las dos teorías ven las mismas variables macroeconómicas.
ven el consumo, ven la inversión, o sea, aceptan los datos que se toman del INDEC, por ejemplo, o del instituto que observa, acepta los valores, acepta que son las variables que usamos. Todas las dos teorías usan las mismas variables. Nadie niega el hecho. Entonces, ¿de qué discuten? Centralmente lo que se discute cuando uno hace política económica y le dice al presidente lo que tiene que hacer, está diciendo que uno sabe cuál es la causa de las cosas. Entonces, mal podría yo decir que vaya al revés de las causas, es decir, agarrar un efecto y tratar de mover la causa. No va a pasar. Lo que no se ponen de acuerdo las teorías es cuál es la causa y cuál es el efecto entre dos variables. Entonces uno te dice, bueno, pone confianza y va a subir la inversión. Bueno, la confianza no es una variable que la economía clásica acepte como causal. Pero si decimos, por ejemplo, ¿se crece por demanda o por oferta? Yo les dije recién una explicación por demanda. ¿Qué dirían los neoclásicos? Bueno, habrá que esperar que la inversión crezca y esta tasa crezca sola y después se va a llenar solo el líquido. Esa sería la explicación por oferta. La pregunta sería, ¿por qué alguien invierte antes que haya demanda? ¿Por qué alguien va a invertir? No alguien, porque alguien siempre puede haber. ¿Por qué la macroeconomía, estamos hablando del total de la economía global, va a invertir? ¿Qué está viendo? ¿Que va a vender? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Hablaron para invertir todos juntos? No. Hay competencia, acuérdense. Si hay demanda, efectivamente salen a la competencia a tratar de no perder el mercado, la parte de mercado que tienen, porque si no se la gana el competidor. Entonces van a invertir si hay demanda. Si no hay demanda, pueden tirar, digamos, tienen la fábrica, está a medio llenar, si subiera un poco la demanda, les alcanza esta capacidad. O sea, no tienen por qué volver a invertir una tasa más grande. Vamos a pasar entonces a ver la importancia de la teoría, porque normalmente hay relaciones entre variables. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, consumo e inversión van juntas. Si sube el consumo, sube la inversión. Ahora la discusión es, ¿cuál determina cuál? ¿Es el consumo que determina la inversión o la inversión que determina el consumo? Eso solo lo da la teoría, no lo dan los hechos. O ves números en los hechos que suben juntos. Hacen movimientos distintos, pero suben juntos. Necesitas una explicación teórica. Los hechos no hablan. Eso es lo que tiene que ser principal. Somos antiempiristas por definición. Cualquier ciencia sin teoría no es ciencia. Hasta puede haber física teórica, por ejemplo, donde se discute sobre una lógica. Por eso es el punto de Bunge en el texto. La lógica que tiene la economía. Y la parte empírica uno lo ve en la historia. Uno puede aprender de la historia. Nadie sabe el futuro. El futuro no está escrito para nadie, para nada. Por lo tanto, uno puede decir, y va a pasar algo en el futuro porque en el pasado estuvo pasando así o así. Eso es lo que estamos haciendo cuando hablamos de una disciplina científica en economía. Estamos basados fuertemente en la historia. Por eso, en esta primera unidad vamos a ver textos vinculados con la historia. De qué se aprende la historia. Hay relaciones que no son tan duras como la física, uno puede saber a qué aceleración, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, tiene un cuerpo al caer cercano a la Tierra, porque lo puede medir, y no solo medir, sino medir en condiciones controladas, es decir, puede hacer un experimento. En sociedades no podemos hacer experimentos. Definido el experimento como algo que vos podés repetir en condiciones controladas. La historia no la podés controlar. Vos podés tener una misma devaluación en dos momentos distintos y las consecuencias pueden ser totalmente distintas porque el resto de la economía, del mundo, de la situación distributiva, de la situación política general es distinta. En el mismo país, ni que hablar en distintos países. El aprendizaje, la cultura, la historia, las instituciones, todo eso conforma lo que es un proceso distributivo en un país. Y eso es lo que la economía clásica le da lugar como algo que viene de afuera de la economía, que viene de la política, que viene de la sociedad, que viene de la historia, que viene de las instituciones, que viene de las leyes. Por ejemplo, ley de jubilación. Si no hay instaurada una ley que diga que hay jubilación, no hay jubilación, no es un arbolito que crece solo.
es una institución y por lo tanto se cumple. Y se cumple, ¿cómo se sacó esa ley? Y hubo presiones para que salga. ¿Sí? Todos los trabajadores vamos a ser jubilados en algún momento y por lo tanto todos vemos en ese futuro la necesidad de que haya un sistema jubilatorio, por ejemplo. O podríamos hablar de salario mínimo, o podríamos hablar de la asignación universal por hijo para la gente que no tiene nada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son cosas que sacaron en leyes y que necesariamente expresan una relación de fuerza entre quien quiere sacar la ley y quien no quiere sacarla. La AUH, por ejemplo, para sacarla tuvieron que dar muchos rodeos porque era darle plata a la gente pobre, a laburantes que están sin laburo, y le tuvieron que meter, para que lo aprobaran, el sector conservador, que muchas veces se adjudica que tuvieron la idea, pero después nunca lo hicieron porque no lo quieren aprobar, tenían que ponerle que a los hijos lo tenían que mandar a la escuela y vacunarlos. Y con eso aceptaron. Pero en realidad es una especie de seguro de desempleo bastante bajo que cumple ese rol. Pero quiero decir, hay relaciones de fuerza que se expresan en leyes y a veces se derogan las leyes, también expresan relaciones de fuerza. Todo para distribuir esa torta que les decía yo. Por eso es exógeno. Los marginalistas lo ponen como algo endógeno, no le dan lugar a la política. Simplemente hablan de oferta y demanda, ustedes habrán visto siempre las curvas de oferta y demanda en forma de tijera, en todos los textos está, en todos los manuales, normalmente son marginalistas, y no le da un lugar especial a un paro, a un sindicato, a una ley, no. Directamente hablan de fuerzas de oferta y demanda que van a determinar los precios, las cantidades, los salarios, las ganancias, o sea, precios distributivos y cantidades, todo como resultado, como inducido, como endógeno. Todas estas palabras son sinónimos. Inducido, endógeno, resultado, efecto. ¿Cuál es el otro lado? Causa, exógeno, autónomo. ¿Sí? Lo que viene de afuera. Eso no estoy explicando. Yo le doy un lugar, aunque no lo explico. Entonces le digo, che, decime cómo fue ese golpe. No trato de explicar cómo fue que se hizo ese golpe. Decime cuánta fuerza puso. Entonces yo tomo el dato y lo uso para hacer una cuentita. Digo, ¿cuánto es el salario? Y hago la cuenta de los precios, los costos. Pero no explico cómo es que el salario se llegó a hacer a ese nivel. Es un tema por ahí de la sociología, de la política. Yo simplemente tomo el dato, le doy un lugar en la determinación del salario que no me corresponde darle a mí como economista. O sí, pero ya me estoy metiendo en un tema que no es la determinación de los precios. Los clásicos entonces dejan abierto esa posibilidad de explicar los precios desde la historia. Por eso esta primera unidad medio que resume toda esta problemática de la economía. La economía tendría una parte en la historia, en la sociedad, una parte en la tecnología, porque necesitamos saber cuánto cuestan las cosas para hacer una teoría de precios. Se forma con costos. Entonces, cuánto me salen las cosas, ¿de dónde vienen esos costos? Esos costos finalmente son precios. Finalmente, estamos hablando siempre de precios. Entonces, ¿cómo se forman los precios? Teoría del precio, teoría del valor, teoría del precio. Vamos a ver fuertemente cómo surge desde el mercantilismo, los clásicos, y vamos a ver la teoría de precios clásica. Vamos a ver brevemente la teoría neoclásica, porque en cualquier otra materia van a ver neoclasicismo, así que vamos a por lo menos ver rápidamente estas cuestiones de las curvas de oferta y demanda. Y finalmente vamos a ver Keynes, que es un autor que era marginalista y que hizo una crítica desde otro lado, en medio de una crisis importante del mundo, como ahora, él recurre a incorporar a los trabajadores como ecuación de consumo y de demanda y que el Estado tenga un rol que pudiera simplemente salir de ese corto plazo en crisis. Finalmente, el New Deal se vino haciendo antes, simplemente le puso un tema teórico de darle un lugar a la demanda como explicación del crecimiento de las economías capitalistas. Las economías planificadas no crecen por demanda, porque planifican oferta y demanda, que es lo que se suele decir ahora. Entonces no es que la demanda tiene que crecer, el Estado lo planifica.
Si no hay planificación, el tipo va a invertir si ve que va a ganar. ¿Y cómo ve que va a ganar? Y porque hay demanda. ¿Y cómo hay demanda? Y la gente tiene plata en el bolsillo y compra. ¿Cómo es que llega la plata en el bolsillo? El Estado verá cómo lo puede hacer. Pero siempre está detrás el Estado cuando hablamos de crecimiento. Porque da las condiciones para que, por ejemplo, tomo impuestos en un lugar y lo pongo en el otro. Hago una transferencia social y ese tipo que recibe con menos dinero en el bolsillo va a gastar más que el que tenía mucha plata en el bolsillo. Porque lo puede ahorrar y este no lo va a ahorrar. Pero fíjense que acá las consideraciones sobre el ahorro cambian totalmente. En la visión marginalista te dicen el ahorro es bueno, pero fíjense que el ahorro es una detracción de la demanda. Entonces, si alguien va a ahorrar y no va a comprar, yo, como soy el productor, el que vende, voy a vender menos. Entonces, si vendo menos, voy a producir menos. Entonces echo a alguien y compro menos insumos. Entonces, fíjense que con Keynes nos va a dar un resultado opuesto. Si la demanda juega un rol en el crecimiento y el ahorro está definido como lo que no consumo, lo que no demando, si crece lo que no demando, va a decrecer la oferta. Así como dije que la tasa crece cuando crece la demanda, también decrece cuando decrece la demanda. Ahora vamos a ver que el ahorro no es un factor causal, es meramente un resultado, es meramente un residuo. Lo que importa es hacer cómo hacemos para que suba la inversión. La inversión, como dije, es inducida, endógena, es un efecto, no es una causa. Cuando intentan hacerlo causa, terminamos como con Macri. Macri dijo, ahora las inversiones. Un ministro de él dijo, les hicieron pensar que con el consumo, celulares, viajes, podían consumir. No, ahora es inversión. Eso que se usaba como si fuese el mundo de escasez que habla Pacinetti. Si vos lo consumís no lo puedes invertir. Bueno, eso no es cierto, porque consumo e inversión van juntas, crecen juntas porque la tasa crece. Entonces puede haber más consumo porque también hay más inversión. En cambio, la visión marginalista te dice, no, la tasa está fija. Entonces, si tenés más consumo, se va a llenar la tasa. Más consumo es, ponemos más consumo, autónomo, le damos plata a la gente y consume. Entonces, en un momento esto desborda y dice, ves, hay inflación. ¿Qué dice la visión clásico-keynesiana? Si va subiendo, llega más o menos al 70%, las economías más o menos 70%, si subís el nivel más del 70%, la inversión hace crecer la tasa para que el agua vuelva a bajar al 70%. Más o menos hace esto todo el tiempo. Vamos a ver alguna gráfica de eso. Bueno, veamos ahora entonces, y para terminar, comparto la pantalla para mostrarles la importancia de la teoría y cómo los hechos no hablan. Los hechos no me dicen nada. Yo puedo agarrar dos variables y hacerlas coincidir, y coinciden, y no tienen nada que ver. En economía no pasa eso, porque todas las variables económicas tienen que ver, pues son económicas. Pero, en general, lo que no se van a poner de acuerdo es la causalidad entre las dos variables. Por ejemplo, sube el consumo, sube la inversión, ya lo dije, ¿cuál de las dos? Si yo bajo, por ejemplo, si crece más la economía, sube la productividad. O si sube la productividad, crece más la economía. O sube la demanda, sube la inversión. O sube la inversión y sube la demanda. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Eso es lo que discuten estas dos teorías, que son las teorías como son los dos troncos iniciales del árbol. Después en las ramas hay mucha mezcolanza, confusión, follaje, pero los troncos teóricos de explicación de los precios y de las cantidades están bien delimitados. En la visión clásica, o la visión de la economía del excedente, o la economía política, todos esos nombres tuvo. Y la otra es la visión neoclásica, mal llamada neoclásica, porque no es neoclásica, no tiene nada que ver con los clásicos, más bien habría que llamarla marginalista. ¿Qué es la dominante en cualquier libro? Ustedes agarren cualquier libro, el 99% con seguridad es marginalista. Ese es el dominio enorme que tiene. Por eso es que también
las crisis, muchas de las crisis son evitables simplemente por cambiar la causalidad en que se hace. Si Macri, en vez de decir, estoy acá, vengan a invertir porque doy confianza, hubiera inyectado demanda, no hubiera devaluado, para que la devaluación baja los salarios, probablemente hubiera habido algo más de inversión que la que hubo. Fíjense que en 2017 gana las elecciones porque inyecta demanda a él desde el Estado, en pavimento, en créditos UBA, que después muchos lo sufrieron, atados a la inflación, una locura en Argentina hacer eso. Y con eso el salario creció un poquito y se creció un poco la economía en el 2017 para ganar las elecciones. Después hizo todo lo contrario y terminó perdiendo, obviamente, porque también esa es otra de las locuras. Confiar ciegamente que lo que están haciendo, que es un desastre, vas a ganar las elecciones igual, como si la gente fuera tonta todo el tiempo. Alguna vez puede ser tonta. Vamos a compartir pantalla y vamos a terminar rápidamente esto, pues si hizo muy largo. A ver, me comparto acá. Vamos a compartir correlaciones espurias. Vamos a ver acá. Ahí está. Fijémonos este primer. Vamos a ver acá donde puedo poner. A ver, este es un lápiz. Esto marca la correlación, que es 0.99. El máximo es 1, o sea, estamos casi en 1. ¿Qué quiere decir la correlación? ¿En cuánto se parecen estas dos variables? Fíjense que es muy parecida, ¿ves? La roja y la verde. Este es un sitio que es para hacer este tipo de chistes, porque generalmente hay datos conocidos de muertos en todos lados, pero los muertos hay que contabilizarlos y se sabe de qué murieron. Entonces hay estadísticas de muertes. Muertes por esto, muertes por aquello. Y el chiste de este sitio se llama Spurious Correlation. Lo buscan en Google, va a salir. Ustedes pueden hacer su propio grafiquito. Eligen las variables y les va a mostrar esto. Fíjense que la correlación de 0.99, o sea, vos decís, la verde tiene algo que ver con la roja, mirá cómo van juntas. ¿O no? Bueno, fíjense qué son. Está en inglés, pero bueno, es el gasto en ciencia, tecnología y para el espacio, la ciencia tecnológica para el espacio, correlaciona casi igual que los suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación. Imagínense a alguien que quiere hacer una teoría a partir de los hechos, sin teoría. Quiere generar una teoría. Entonces dice, bueno, está muy claro que si el gasto en ciencia cae, va a haber menos subsidios. Una locura como esta, porque es evidente que es una locura, pero ¿de dónde salió esa causalidad? ¿Por qué no dijiste, che, si la gente se suicida más ahorcándose, vamos a llegar al espacio más rápidamente, porque va a haber más inversión en espacio? Así pueden seguir con todas, porque esta es otra. Número de gente que se ahogó cayéndose en la pileta, con el número de películas donde aparece Nicolas Cage. Así de loco. Bueno, no es tan alto como el anterior, es 0.66. Puede ser 0 a 1, ¿no? Pero se parecen bastante. Y uno puede decir, che, Nicolas Cage, deja de hacer películas que la gente se está ahogando. Las relaciones entre variables, uno las ve. Estos datos son ciertos. Insisto, estos datos no son incorrectos, ¿eh? Estos datos son de la realidad. Acá en Nicolas Cage aparece en el 2007 más que en 2004. ¿Sí? Los datos son de la realidad. Vos los pones juntos y decís, acá hay algo. Mirá cómo van juntos. Bueno, eso es una manera tan tonta como lo que sale a veces en los diarios, que en alguna universidad se vio que el 70% de la gente que come tomate tal cosa. Puede pasar millones de cosas, porque no es un experimento. En el medio, te tomaste 3 litros de vino y otro no, digamos, ¿qué controlás? Primero. Entonces, en una visión así simple, uno puede decir que controlás. Acá simplemente es casualidad. Bueno, es casualidad. En teoría económica no es casualidad, pero lo que voy desde el punto es, entre estas dos variables, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Fíjense, puede ser una teoría muy pobre,
o no tener ninguna teoría, y causa y efecto se me dificulta saber. Bueno, las teorías te dicen cuál es la causa y el efecto, y esa es la diferencia entre marginalistas y clásicos. Acá tienen otra: consumo de queso per cápita con el número de personas que murió enganchada en sus sábanas. Debería estar pesadito para que alguien se muera en las sábanas. Pero fíjense que es 0,94. O sea, por ahí consumir mucho queso hace mal porque estás más pesado, no sé. Divorcio, tasa de divorcio en una localidad, en un estado, en Maine, correlaciona al 0,99 con el consumo per cápita de margarina, y así. Es más, llegaron a hacer trabajos en serio, para cargar un poco a esta visión econometrista, entre el tamaño del órgano masculino y el crecimiento de la economía. No estoy jodiendo, lo pueden ver ustedes en Google también, es un finlandés que se tomó el trabajo de hacer un trabajo econométrico, se llama así, acá abajo está: Male Organ and Economic Growth. Does size matter? ¿Importa el tamaño? Bueno, lo que encontró es que hay una relación opuesta entre el tamaño, y eso hay que ver dónde sacó los datos. África, creo que como crece poco y tiene una relación más grande, da una relación negativa. Bueno, mostró sin problemas metodológicos que esto daba correcto, digamos, es una tontería. No tiene nada que ver, alguien se puede poner orgulloso que crecemos poco. Pero quiero decir, en economía no pasa tan así. En economía hay variables, pero muchas veces se suele hablar de cosas que la damos por sentado, por sentido común, y sin embargo, no son así cuando uno lo examina. Por ejemplo, cuando uno obtiene a ver si puedo poner, marcador, cuando uno tiene una cosa así, medio como una especie de punto, y no hay una línea o positiva o negativa, uno no tiene correlación. Es decir, lo que está marcando es que no hay una relación, esto es casi cero en vez de uno. Uno sería una línea derechita para abajo, para arriba, -1 negativa, 1 positiva. Fíjense entre qué cosas, entre exportaciones y crecimiento. Es decir, cada de estos puntitos es en un país. Es decir, no hay correlación entre exportar más dentro del producto y lo que crece el producto. Es decir, las Expo, ¿qué está diciendo esto? Que las exportaciones son una cosa muy chiquita al lado del producto de cada país importante. Tienes que ser una isla para que tus Expo sean muy grandes, tipo Singapur. Pero si no, no pesa las Expo. Y esto está marcándolo. Sin embargo, ¿cuántas veces escuchamos hay que exportar más para integrarse al mundo? Porque las exportaciones dependen de quién te quiera comprar. Así como el otro te vende algo si vos le querés comprar o necesitas comprar. Siempre el importador define, el exportador no define. Pasemos a la siguiente, no sé cómo se borra esto, pero bueno. Fíjense otra que suelen mostrar. El IPC es el índice de precio del consumidor y el resultado fiscal es el déficit superávit. Siempre dicen, no, el déficit fiscal se monetiza y sube la tasa, la inflación. Cuando uno analiza, esto es Argentina, desde el 60 hasta el día de hoy, hace las variaciones del precio entre un año y otro, entre un mes y otro, entre un trimestre y otro, y las variaciones del resultado fiscal, que es cuánto gasta el Estado y cuánto recauda. Esa diferencia se llama déficit, si es negativo, o superávit, si es positivo, entre el impuesto y el gasto. Cuando ve las variaciones, fíjense, no da casi, es más, da negativo además. Fíjense que si hay un poquitito negativo da, pero con un error, un error muy grande, porque fíjense que casi es cero. Fíjense, otro punto acá. Acá muy diferente, fíjense cómo va perfectamente junto lo que se llama el acelerador de la inversión. Esta en verde
es la variación de la demanda, que no es inversión, y la roja es la inversión, en América Latina, todos los países juntos. Vamos a ver opciones. Opciones de puntero láser, ahí está. Fíjense acá, de 1930 al 2008. Lo mismo, la inversión, las variaciones de la inversión, fíjense cómo acelera. Cuando sube un poquitito el rojo, que es la variación de la demanda, del resto del PBI, sube un montón la inversión. Y cuando baja, baja un montón. Esto para Argentina, pero pasa en todos los lugares del mundo. Acá fíjense lo que suelen verse normalmente como idea que es correcta, que es que la cantidad de dinero va positivamente casi en línea recta, casi es 1, fíjense, entre cantidad de dinero e IPC. Ahora, acá tienen ustedes otra vez la cantidad de queso y los muertos por ahorcamiento. ¿Por qué ustedes dirían, o sea, si esto es así, ¿cuál determina cuál? Ustedes van a encontrar que el 99% de la gente está colonizada con la idea de una causalidad y no la otra. ¿Qué dirían ustedes? Y probablemente, tanto escucharon en la televisión y gente que repite cosas sin saber, dice, la cantidad de dinero al emitirse hace subir los precios. Pregunta, ¿por qué no podría ser que si suben los precios yo necesito tener más dinero? Claramente, si algo sube de precios, usted va a sacar más plata al Banelco. Tiene que haber más dinero. La causalidad se discute. Fíjense ahora, por ejemplo, se está emitiendo bastante más que antes. Lo mismo pasó al revés con Macri. Con Macri no se emitía y la inflación llegó a ser del 53%. Y ahora se está emitiendo más y la inflación está cayendo. Entonces, avalaría otra explicación de la inflación, que es la que yo dije antes, rápidamente, que son los costos y la puja distributiva, y no el exceso de demanda porque hay mucho dinero y la gente sale a comprar muchas cosas. Al revés, se está cayendo todo a pedazos, no hay un mango. Fijémonos que esto es el nivel, pero si uno tomara las variaciones del precio y de la cantidad de dinero, fíjense lo que pasa. Bueno, no está acá. No, no lo tengo acá. Bueno, me daría 0. Me daría algo que no tiene nada que ver. No lo puse en este gráfico. Pero cuando uno toma las variaciones entre el IPC y la cantidad de dinero, esa correlación tiende a ser 0. O sea, ¿qué podríamos decir? Que sabemos que la cantidad de dinero va con la cantidad de precio en el largo plazo. Fíjense, con alguna diferencia respecto a la recta. Pero va bastante bien en niveles. Pero la causalidad, este gráfico no me lo dice. Bien puede ser que los precios subieron antes y la cantidad de dinero tiene que subir necesariamente, porque la gente necesita más dinero para comprar. En el medio pueden pasar muchas cosas, que crezca la economía, que los billetes circulen más rápido, más lento, haya más transacciones, menos transacciones. Entonces, no es tan sencillo y por lo tanto, cuando varía, uno encuentra que, precisamente, como Macri el año pasado, no se emite, la inflación volaba. Ahora se está emitiendo más, la inflación cae. No hay, iríamos a ver que la correlación tiende a ser 0 en las variaciones. Claramente, a lo largo del tiempo la cantidad de dinero va a igualar. Es como si fueran dos borrachos caminando, haciendo heces por un lado y por el otro, pero están agarrados de la mano. Tú sabes que a largo plazo, fíjense como acá, primero está por abajo, después por arriba, sigue por arriba, después vuelve a estar por abajo. Y a largo plazo van a estar juntos. Pero la causalidad no está explicada porque esto sea que vayan juntos. ¿Se entendió? La teoría me permite explicar cuál de las dos causalidades es válida. Y hay maneras de discutirlo, ¿no? No estamos discutiéndolo. Estoy mostrando siempre que hay dos miradas que tienen que ver con las dos visiones que les dije antes.
la clásico-keynesiana, clásicos y Keynes, ¿no? Y la marginalista. Lo mismo pasa con la relación Kaldor-Verdun, otra relación fija, un hecho estilizado, se suele llamar, que siempre pasa, es que cuando crece la productividad, acá en el eje de la ESI, se fijan, crece la productividad, ¿qué quiere decir? Que cada vez más, cada trabajador cada vez produce más torta, produce más, por algún efecto. Y lo comparamos con el crecimiento de esa torta. Bueno, ¿qué se ve con esta línea positiva? Bastante bien, punto 73, fíjense. Que cuanto más crece la economía, más sube la productividad. ¿Qué dirían los marginalistas? No, tenés que subir la productividad para que crezca la economía. Otra vez, siempre entre dos variables tenemos esta posibilidad de ver causalidades distintas, porque los hechos no me lo dicen. Los hechos me dicen si hay o no hay correlación, nada más. Otra, se llama relación de Occam, que también todos lo observamos, nadie, la causalidad otra vez. Variación de la tasa de desempleo con el crecimiento del PBI. ¿Qué es lo que dice esto? Que cuando crece el PBI, baja el desempleo. O hay que bajar el desempleo para que crezca el PBI. Otra más. Esta es complicada para los marginalistas. Lo que se observa acá con la curva del salario es que la variación, en el eje de la sí me faltó poner variación del salario, más alto, más bajo, y acá el nivel de desempleo, más alto, más bajo. Fíjense que es una línea negativa, punto 4, punto 45, o más error si se quiere. ¿Qué indica eso? Que las variaciones más altas en el salario disminuyen el desempleo. Eso va bastante en contra, este es un hecho estilizado importante que pasa en todos los lugares del mundo, y va bastante en contra de la idea de que si algo más barato es más, se vende más. En el caso de los factores, como el caso de llaman así, los factores, los marginalistas, el trabajo, el capital, la tierra, si el trabajo sube su precio, o sea, pagan más salarios, debería pasar en la visión marginalista que echen gente. Por eso quieren reformas laborales, para bajar salarios o costos laborales para que contraten más. Eso no pasa. Eso lo sabe por experiencia los gremios, que no pasa. Es decir, va a depender de la demanda, si van a contratar gente o no, independiente de que sea más caro. Fíjense lo que pasa acá. Esto es para Argentina, del 63 al 2009. Datos de Ferreres. Él publicó todos los datos de 2 siglos, más o menos, en Argentina. 1963, 2009, cada puntito es un año. Donde un año que te da la información de cuánto es la variación salarial y cuánto era en ese momento el nivel de desempleo. Entonces fíjense que hay menor desempleo cuando el salario es más alto y las variaciones son más altas, al revés de la prédica de que hay que bajar costos. ¿Y por qué pasaría esto? Bueno, porque algo está fallando en la teoría marginalista. La teoría marginalista se basa en un principio que se llama principio de sustitución factorial. Vamos a ir viendo adelante. ¿Qué dice esto? Si un precio baja, la demanda sube de esa cosa que estoy vendiendo. Suena lógico, ¿no? Yo voy al supermercado, veo una oferta que me dicen 3 dentífricos por 1 y lo aprovecho y lo compro. Es decir, puede subir la demanda mía de dentífricos porque lo vimos barato. Entonces estoy diciendo, bajó el precio, subió la demanda. Eso puede ser válido en muchos productos. Podría no ser válido, pero en principio tiene lógica. Sin embargo, cuando vamos a factores, no a los productos y los bienes, sino a los que hacen los bienes, las cosas que hacen los bienes, que hablamos del capital, la tierra y el trabajo, y eso es lo importante, ahí vemos que no se cumple esto. Esa es una principal crítica que hizo Piro Rafa en 1960 a la visión marginalista. Es que no se cumple ese principio de sustitución factorial. Este gráfico lo está mostrando, se llama curva salarial, The Wage Curve, Blanchflower, Oswald y Blanchflower, 2 autores. Tienen un libro hecho con textos de todo el mundo y que muestran que
Y eso no pasa. Podría estar pasando bien que la economía crece por la demanda, se contratan más trabajadores, los trabajadores negocian para arriba los salarios. Y vos te encontrás con que si querés vender, necesitas un trabajador, pero el trabajador me está pidiendo más salario porque puede. Y yo se lo tengo que pagar, porque la ecuación me da. Le pago eso y gano más, porque si no, no trabaja nadie. Entonces pasa eso. Lo llamarían efectos ingresos, pero en realidad es la demanda. En realidad es ese ingreso que subió. Perfecto, no hay sustitución. Casi nada hay de sustitución en la economía. Eso es lo gracioso. Entonces, la teoría marginalista, basándose mucho en la sustitución, cuando en realidad hay casi nada de sustitución. Por ejemplo, yo estoy haciendo esta clase con esta computadora. No la puedo transformar en una computadora mejor. Una máquina necesita 2 trabajadores, no necesita 3, no necesita 1, no necesita 4. Hay una complementariedad en el uso dadas las características técnicas de una máquina. No hay sustitución. Bueno, si la hago más chiquita la máquina, reduzco la gente. No. ¿Sí? Como el ejemplo de hacer hachas más grandes, hacer hachas más chicas, hablaba Ackerman y Mixel. Dos autores que hablaban de esto, de la posibilidad de que exista el principio de sustitución con estos ejemplos. La técnica es muy complementaria y, por lo tanto, los efectos ingreso y no la sustitución, los efectos de demanda, son los que mueven las cantidades más que la sustitución. Si yo devalúo, no exporto más. Lo pueden ver con Macri. No se exportó más por devaluar. Y no puede decir, che, pero las cosas ahora son más baratas en dólares, deberían exportar más. Sin embargo, no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque uno no puede expresar ese precio más barato en dólares al mundo. ¿Por qué? Y porque para que cambie el precio mundial yo tendría que tener tanta producción para poder venderle a todo el mundo, todo lo que quiera, y ganarle en precio a mis competidores. Y eso tampoco puede pasar. Entonces el precio no se modifica en el mundo, en dólares, yo devalúo y nadie me compra más porque yo no soy más barato, porque el precio no lo determino yo, lo determina en el mundo. Entonces nunca se exporta más por devaluar. Lo único que pasa cuando devaluás es que distribuís el ingreso a favor del exportador, porque ahora cada dólar que logre son más pesos. Y la gente que gana en pesos tiene la versión opuesta con los dólares. Cada vez compra menos dólares. ¿Qué quiere decir? Que cada vez le sale más caro los productos que tienen cosas importadas. Y como casi todo tiene algo importado, los productos suben de precio. Entonces yo cada vez puedo comprar menos. Y si soy un asalariado, ahí tengo la puja distributiva. Digo, che, evaluaste, subime el salario. Vamos a paritarias, negociamos. ¿Cuánto fue la inflación? Bla, bla, bla. Sube la inflación. Entonces, devaluar solo hace subir la inflación. Es una forma más de subir costos. Costos de lo importado. La otra manera sería subir salarios. En todos los lugares hay trabajadores. Suben los costos para las empresas. Y la otra manera es subir tarifa de la luz. En todos los lugares hay energía para producir. Entonces suben los costos, suben los precios. Más sencillo, no hay multicausal. Cuando hablan de inflación multicausal, me hacen acordar a Pancho Ibáñez, un locutor que decía, todo tiene que ver con todo. Basta de Pancho Ibáñez en la economía. En todos lados aparecen tipos diciendo multicausal porque no saben identificar de dónde viene la inflación. Tienen problemas, bueno, sí, puede ser lo monetario, puede ser la demanda, puede ser la oferta, puede ser el monopolio, cualquier cosa. No, simplemente son costos. Si yo no hago subir los costos, los procesos inflacionarios no se dan. De hecho, hoy está hablando de un proceso deflacionario. ¿Y qué frenaste? Frenaste los salarios, porque los salarios no subieron, no se está devaluando y no se subió la luz. Ni el gas, ni el agua, ni nada. Entonces, no tienen por qué subir los precios. Al revés, están cayendo. No en alimentos, que hay un sector específico en este momento que en algún momento subieron. Pero la tasa de inflación, el índice de precios totales, está cayendo. Bueno, los dejo acá. Les voy a mandar este link grabado en YouTube por WhatsApp. Cualquier pregunta la hacen por WhatsApp. Y vamos a ganando tiempo de tutorial. Me voy a ir de acá y los despido.